En esta clase veremos soportes, resistencias y tendencias. Estos son algunos de los conceptos más utilizados en el análisis técnico y en el estudio de las gráficas. Pero entremos en materia de inmediato. Soporte. Piensa en el soporte como un piso temporal para el precio de un instrumento. Suele ser un precio mínimo que se repite durante un periodo prolongado de tiempo. Es decir, cuando se conforma una tendencia bajista, el soporte funciona de base o punto de rebote. Típicamente el precio no baja más de ahí y mientras más veces el precio rebote en este mismo nivel, más fuerte se hace el soporte. El soporte evita que el precio siga cayendo. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Qué es lo que realmente detiene al precio? Los inversionistas. Lo que sucede aquí es que millones de inversionistas dominan este concepto de soportes y resistencias. Por lo tanto, están esperando que el precio no caiga más allá de este nivel. Así que cuando llega hasta aquí y ellos consideran que ya está muy bajo, comienzan a comprar masivamente. ¿Y qué pasa cuando aumenta la demanda? El precio sube. Claro que algunas veces el precio perfora el rebote y cuando eso pasa tiende a caer con fuerza y en estos casos los soportes suelen convertirse en resistencias. Veamos esto en una gráfica para tenerlo más claro. Aquí puedes ver cómo el precio ha caído en varias ocasiones. Sin embargo, no ha logrado bajar más lejos de esta zona. El precio llega hasta aquí y rebota nuevamente hacia arriba. A este nivel de precios, que actúa como un piso, se le conoce como soporte. Y la fortaleza del soporte aumenta con cada nuevo rebote. Es decir, cada vez que el precio rebota una vez más en este mismo nivel, hace que sea mucho más difícil de perforar. Es decir, si el precio vuelve a bajar, será menos probable que logre ir más allá de esta zona. Lo más probable es que rebotará nuevamente hacia arriba. La resistencia es lo opuesto al soporte. Piensa en la resistencia como un techo. Es un nivel máximo de precios que detiene la subida y el precio rebota hacia abajo o retrocede cuando toca este nivel. Aquí sucede lo mismo. Los inversionistas consideran que el precio ya está muy alto y comienzan a vender. Por lo tanto, los precios bajan. Al igual que el soporte, la resistencia se hace más fuerte, es decir, más difícil de penetrar con cada nuevo rebote. Pero cuando el precio perfora la resistencia, sube con fuerza y la resistencia se convierte en soporte. Estas zonas de soporte y resistencia te ayudarán a tomar decisiones en tus inversiones. Utilizarás estos niveles para predecir cambios en las tendencias o medir la fuerza de movimiento de los precios. Al igual que otros inversionistas, cuando el precio se acerque a uno de estos niveles, podrás decidir comprar o vender para tomar ganancias o aprovechar oportunidades. Al igual que el soporte, la resistencia detiene la tendencia del precio. El precio llega hasta aquí y rebota hacia abajo, y su fortaleza aumenta con cada nuevo rebote. El precio sube, llega hasta la zona de resistencia y vuelve a bajar. Sube de nuevo, se acerca a la zona de resistencia y vuelve a bajar. Y cada vez es más difícil que logre subir por encima de la resistencia, porque los inversionistas están viendo lo que ha sucedido en el pasado. Por lo tanto, cuando el precio alcanza este nivel, ellos consideran que ya el precio está muy alto y comienzan a vender. Esto lógicamente empuja los precios hacia abajo y la resistencia mantiene su lugar y se hace más fuerte. Es un fenómeno psicológico, pero que actúa con mucha claridad y no debes ignorar esto cuando hagas tus inversiones. Jamás compres cuando el precio esté muy cerca de la resistencia porque tal vez no le queda mucho camino hacia arriba y lo más probable es que baje. Así que cuando vayas a hacer una compra, siempre recuerda verificar las resistencias del pasado para asegurarte de que no haya una pared que detenga tus beneficios. De la misma forma, no vendas cuando el precio se encuentre cerca de un soporte. Si tú consideras que la caída es muy fuerte y que seguramente logrará perforar el soporte, es mejor que esperes a que lo haga para invertir tu dinero. Vas a perder unos cuantos pips de beneficio, pero te estarías protegiendo contra un posible rebote que llorarás con amargura. Ten en cuenta que los soportes y resistencias no son números exactos, más bien puedes verlo como zonas o áreas. Ten mucho cuidado al interpretar las posibles rupturas de estos niveles porque muchas veces no lo son. Como te digo, debes verlos como una zona aproximada y quizás en la gráfica parezca haber superado el nivel, pero en realidad no es así. En los gráficos de velas típicamente se pueden ver cómo las sombras de las velas superan el precio, pero en realidad el cierre nunca ocurrió fuera del nivel. Para confirmar un rompimiento del soporte o la resistencia, debes esperar que al menos una o dos velas cierren por encima de la resistencia o por debajo del soporte según sea el caso, y el cierre de la segunda vela debe ser superior al
máximo de la vela anterior. Hay casos en los que una vela cierra por encima de la resistencia, pero justo después el precio cae, y lo que ha ocurrido es que dicha resistencia se ha hecho más fuerte. Una técnica bastante útil para identificar las zonas de soporte y resistencia de forma más certera es hacerlo en un gráfico de líneas, porque las líneas solo reflejan el precio de cierre y no se ven los máximos ni los mínimos que se prestan a confusiones en estos casos. Pullback es un movimiento en contra de la dirección prevista que se forma al romper un soporte o una resistencia. Sin embargo, es un movimiento que no dura mucho y es una confirmación del movimiento principal o la dirección prevista. Te mostraré cómo sucede. Digamos que tenemos una tendencia alcista que ha estado intentando romper una resistencia. Cuando finalmente lo hace, lo más probable es que el precio siga subiendo. Sin embargo, tendrá lugar lo que se conoce un pullback o corrección que llevará al precio de regreso al nivel de resistencia, que ahora se convierte en un soporte, y que hará rebotar al precio y lo llevará a su continuidad natural hacia arriba. De la misma forma, el pullback ocurrirá al romper un soporte. El precio avanzará un poco hacia abajo, verás una corrección que toca el antiguo soporte, que ahora se convierte en una resistencia, y luego el precio continúa bajando. Esta es la forma en que un soporte se convierte en resistencia y una resistencia se convierte en soporte. Por ejemplo, aquí tenemos una clara resistencia que hizo caer los precios en varias oportunidades en el pasado. Ahora el precio ha estado subiendo nuevamente y se acerca a la resistencia, pero el impulso de la subida es tan fuerte que logra perforarla. El precio sube con fuerza. Sin embargo, cuando esto ocurre, típicamente sucede una corrección o pullback, de manera que el precio cae nuevamente hasta la zona de la antigua resistencia, con la diferencia de que ahora esa zona actúa como soporte y hace rebotar el precio hacia arriba nuevamente para luego continuar con la tendencia alcista. Y de esa forma, esta resistencia ahora se ha transformado en un soporte que posiblemente detendrá la caída del precio en el futuro. Exactamente lo mismo ocurre con el soporte cuando se convierte en resistencia. En el pasado se formó un soporte y ahora hay una caída tan fuerte que el precio cae muy por debajo de ese nivel. Ocurre el esperado pullback y la subida encuentra un techo en el antiguo soporte que ahora actúa como resistencia y hace caer el precio nuevamente para que continúe con su tendencia bajista. Veamos cómo ocurre esto en la vida real. Tomemos como ejemplo esta zona de resistencia en el precio del oro respecto al dólar. El precio ha rebotado hacia abajo en otras oportunidades, pero ahora digamos que se está acercando nuevamente a la zona. Sin embargo, poco antes, nos enteramos en las noticias de que el desempleo en los Estados Unidos es más alto de lo esperado. Esto debería hacer caer al precio del dólar y por lo tanto hacer subir el precio del oro. Habrá un grupo de inversionistas que estarán convencidos de que esto es suficiente para romper la resistencia y llevar el precio del oro a niveles muy altos. Ellos comprarán esperando este impulso alcista. Entonces llamemos a este grupo número 1, el de compradores, el grupo verde. El grupo verde está comprando, esperando un alza en el precio del oro. Habrá un grupo de operadores que le tienen mucha confianza a la resistencia y están seguros de que hará su trabajo sin problemas. Actuará como techo y provocará un nuevo rebote hacia abajo. Este grupo de inversionistas venderá esperando esa fuerte caída provocada por la resistencia. Este grupo de vendedores será el grupo rojo. El grupo rojo está vendiendo, esperando una caída en el precio del oro cuando el precio llegue a la resistencia. Un tercer grupo de operadores tiene dudas. Ellos no están seguros de lo que va a ocurrir, así que ellos se mantienen neutros. Ni compran ni venden. Ellos esperarán a ver qué pasa para decidirse. Este será el grupo gris. El grupo gris no toma posiciones porque tiene dudas. Supongamos ahora que el precio rompió la resistencia. La confianza en el dólar disminuyó lo suficiente. El oro actuó como activo de refugio y los precios del oro subieron con tanta fuerza que rompieron la resistencia y se fueron arriba. Como puedes suponer, el grupo verde está muy contento. Ellos están ganando dinero porque compraron. En el grupo rojo pasa lo contrario. Ellos están tristes y molestos porque están sufriendo fuertes pérdidas. Ellos vendieron. Por lo tanto, sus posiciones abiertas están en negativo. En el tercer grupo ya no están tan dubitativos, ya que vieron lo que ocurrió y ahora están esperando una oportunidad para comprar. Lo que sucede a continuación es que algunos inversionistas del grupo verde están satisfechos con sus ganancias, están conformes con el dinero que han ganado hasta ahora y comienzan a cerrar sus posiciones para tomar beneficios. Ellos compraron barato
y ahora que el precio ha subido lo suficiente, pueden vender caro. Así que una parte de este grupo comienza a vender. Esto provoca una ligera caída del precio mientras ellos siguen cerrando sus posiciones. Ahora que el precio está nuevamente cerca de la resistencia, aquellos inversionistas del grupo gris que estaban esperando una oportunidad y que conocen el concepto del pullback comienzan a comprar masivamente, decididos a no dejar pasar el tren. Por otra parte, algunos miembros del grupo rojo que están perdiendo dinero también aprovechan esta corrección para cerrar sus posiciones perdedoras y que la pérdida no sea tan grande como si hubiesen cerrado aquí. Por lo tanto, esta compra masiva de oro provoca que el precio vuelva a subir para continuar su camino hacia arriba en una marcada y confirmada tendencia alcista. Y así, mi querido amigo, mi querida amiga, es como se comporta el mercado. De una forma muy simplificada, lógicamente. Tendencias. La tendencia es otra de las formas más comunes de análisis técnico. En este mundo siempre escucharás cosas como la tendencia es tu amiga, nunca operes en contra de la tendencia, siempre invierte en dirección de la tendencia, etcétera, etcétera. Cuando se identifica correctamente, la tendencia es un método muy preciso, pero identificar correctamente una tendencia no es tan fácil como parece. O quizás sí lo es. Las reglas son muy simples, pero nuestras emociones algunas veces nos juegan en contra y terminamos trazando las líneas de tendencia como nos gustaría que fueran y no como realmente son. Ahora bien, la tendencia depende mucho del periodo de tiempo en que estés viendo tu gráfico. Y la manera correcta de identificar una tendencia es visualizar el movimiento del precio en varios periodos de tiempo a la vez. Para definir o marcar una tendencia, tu plataforma de inversión dispone de diversas herramientas que utilizarás y te ayudarán a visualizar mejor los movimientos del mercado, soportes, resistencias y tendencias. Yo estoy utilizando MetaTrader 4, que es la plataforma gráfica gratuita de la que dispone Oanda y la mayoría de los brokers en realidad. MT4 es el mejor software gratuito de gráficos. Posee una amplísima variedad de herramientas, indicadores y escalas de tiempo, pero lo que la hace tan especial es que posee un lenguaje de programación propio que te permite, si tienes los conocimientos técnicos, fabricar indicadores personalizados, estrategias automatizadas de inversión, robots que compran, venden y cierran posiciones cuando se cumplen determinadas condiciones de mercado y puedes ponerlas a prueba con datos del pasado para verificar su funcionamiento. Hay muchas otras herramientas gráficas, tanto gratuitas como pagadas, y yo te he incluido una lista de las mejores como adjunto. Este es un regalo que incluyo en este curso en agradecimiento por haber aprovechado esta oferta. Allí vas a encontrar los nombres de los programas para gráficos. Verás una descripción resumida del software, una foto de muestra para cada uno, su precio y la página del fabricante para que puedas comprar o descargar la que más te guste. Volviendo a nuestro tema. Para trazar una línea de tendencia, debes abrir una gráfica del instrumento financiero que prefieras. Yo voy a cerrar todas las gráficas que tengo en pantalla para que veas cómo se hace desde cero. Supongamos que nos interesa el dólar yen. Por lo tanto, voy a buscar el dólar yen en la ventana de observación de mercado. Si tú no estás viendo esta ventana, la puedes abrir haciendo clic en el menú View o Ver y selecciona Market Watch o observación de mercado. Allí entonces busca el dólar yen y puedes hacer clic con el botón derecho del ratón y seleccionar la segunda opción que dice ventana de gráfico. O también puedes simplemente hacer clic con el botón izquierdo y arrastrar hacia el área gris. Si lo arrastras hacia una gráfica abierta, vas a cambiar el instrumento de la gráfica. Por ejemplo, si arrastro el euro dólar hacia la gráfica del dólar yen, ahora la misma ventana ya no muestra los precios del dólar yen, sino del euro dólar. Sin embargo, si arrastro el dólar yen hacia el área gris, tendré dos gráficas abiertas y así puedo monitorear dos instrumentos al mismo tiempo. Las ventanas de gráficas se pueden maximizar, restaurar o minimizar, o bien puedo organizarlas haciendo clic sobre el menú Ventanas y luego en Tile Horizontal o Tile Vertical, ordenar horizontal u ordenar verticalmente. Ahora, para lo relativo a la tendencia voy a dejar dos ventanas con el dólar yen, pero en distintos periodos de tiempo. Por ejemplo, voy a colocar la primera gráfica en un periodo semanal y la segunda en un periodo diario. Ahora voy a personalizar estas gráficas haciendo clic derecho sobre la gráfica y elimino la cuadrícula. Luego selecciono velas y finalmente clic derecho y propiedades para cambiar el color de las velas. Barra alcista la dejo en verde,
barra bajista en rojo, luego vela alcista verde y vela bajista rojo y finalmente aceptar. Yo podría repetir esto para las otras gráficas, pero como esta es mi configuración preferida, la voy a guardar para facilitarme el trabajo. Hago clic derecho sobre la gráfica, luego plantilla y guardar plantilla. Le pongo un nombre para identificarla, por ejemplo Basic, y guardo. Ahora simplemente hago clic derecho sobre la otra gráfica, plantilla, y selecciono la plantilla Basic. O en caso de que no esté en la lista, selecciono cargar plantilla, busco mi plantilla recién creada y listo. Tengo mi gráfica como me gusta. Tú puedes cambiar los colores como prefieras. Elige la combinación de colores que más te guste, con la que te sientas más cómodo. A mí me gusta verde rojo sobre fondo negro. Tú podrías preferir blanco negro o cualquier otra combinación que prefieras. Juega con los colores hasta que te familiarices. Es importante que te sientas cómodo, que haya un buen contraste y que te resulte fácil visualizar los precios y leer la gráfica porque lo vas a hacer muchísimo. Ahora voy a maximizar la gráfica semanal. Se puede ajustar el zoom en los botones de lupa para ver más tiempo o detallar un rango de tiempo corto. Entonces, este ha sido el comportamiento del dólar yen en las últimas semanas. Cada vela ha demorado una semana en formarse, por lo tanto, cada vela refleja los cambios que sucedieron en toda una semana. Para trazar la tendencia, debo seleccionar la herramienta de Trend Line, línea de tendencia. En este caso, la tendencia es claramente alcista, porque son mínimos y máximos ascendentes. Es decir, cada mínimo y cada máximo es mayor al promedio anterior. Las colas de las velas son cada vez más altas y las mechas también. Por lo tanto, la línea se traza en la base o en la parte inferior, justo por debajo de los mínimos. Debo cerciorarme de que no quede ningún mínimo por debajo de mi línea de tendencia. De lo contrario, estaría mal trazada. Es decir, yo podría trazar la línea de tendencia así, uniendo la mayoría de los mínimos, pero en ese caso muchas velas quedarían por debajo de la línea de tendencia y estaría mal trazada. Así que la manera correcta de hacerlo es esta. Habiendo hecho esto, vamos a ver el gráfico diario desde lejos. Aquí tenemos entonces el movimiento un poco más detallado. Aunque es el mismo, trazamos nuevamente la tendencia alcista principal uniendo los mínimos y luego nos acercamos un poco para ver el comportamiento de los últimos días. Recuerda que, como esto es una gráfica diaria, cada vela refleja el comportamiento de un día entero, no de una semana como la gráfica anterior. Es decir, a cada vela le ha tomado un día en formarse. Aquí se puede ver la formación de una ligera tendencia bajista en los últimos días, porque los máximos han comenzado a ser más bajos, aunque a simple vista sería arriesgado pronosticar un cambio de tendencia sin el uso de otros indicadores que verás más adelante. Lo cierto es que, a pesar de que el gráfico semanal muestra una tendencia alcista bastante fuerte, el gráfico diario nos está hablando de debilidad. Pero recuerda que los precios nunca se van a mover consistentemente en una misma dirección. Siempre habrá altos y bajos porque siempre hay gente comprando y vendiendo, cerrando posiciones, tomando ganancias o reduciendo pérdidas. La actividad nunca se acaba. Por lo tanto, esta corrección también podría ser una buena oportunidad para comprar. De hecho, lo fue en este primer valle que ocurrió, donde el precio volvió a subir con fuerza y ahora vemos otra pequeña corrección que pareciera rebotar más arriba y que también podría ser una oportunidad para comprar. Esto mismo se podría hacer identificando una tendencia principal en el gráfico de 4 horas y buscando oportunidades de entrada en el gráfico de 1 hora. Desde luego, operar tendencias principales en gráficos de tiempo más corto también significan operaciones más cortas. Es decir, si operas un gráfico semanal, tu posición podría permanecer abierta varias semanas, incluso meses, porque estás siguiendo un movimiento que demora mucho tiempo en formarse. Por el contrario, si operas un gráfico de 1 hora, tu posición no debería permanecer abierta más de un par de días cuando mucho, porque el movimiento que estás siguiendo se forma rápidamente y esto es algo que debes decidir con base en el tiempo que tienes disponible para dedicarle al trading y también en el tamaño del capital que tienes para operar. Pero esto vamos a verlo más adelante en el capítulo correspondiente. Debes tener claro que siempre se estarán formando tendencias y que dentro de las tendencias más grandes siempre habrá otras trayectorias más cortas.
Así, observando una gráfica de un día, podemos ver una tendencia predominantemente alcista, pero si observamos la gráfica de 5 minutos, el precio podría estar moviéndose hacia abajo en una corta tendencia bajista. En este caso, deberías buscar el punto mínimo de esa corta tendencia bajista para buscar una oportunidad de compra que le daría continuidad a la tendencia alcista de largo plazo que estás viendo en el gráfico diario. También hay casos en los que no hay un claro movimiento hacia arriba o hacia abajo. En ese caso podemos hablar de una tendencia lateral. Y en estos periodos de tiempo no es muy inteligente operar porque no se obtienen ganancias y nunca se sabe en qué dirección se moverá el mercado cuando comience una nueva tendencia, en cuyo caso es preferible esperar o buscar otro instrumento financiero para operar. Lo que debes tener muy claro es que el análisis, identificación de tendencias, así como sus cambios o posibles puntos de reversión, son básicos para el desarrollo del análisis técnico. Los precios siempre se van a mover por tendencias. Al observar el gráfico de un instrumento verás que las cotizaciones se mueven siguiendo tendencias durante determinados periodos de tiempo. Irán durante un tiempo hacia arriba, luego un tiempo hacia abajo. Algunos tiempos de alza son más largos, otros son más cortos, y por lo general todos estos movimientos arriba y abajo respetan una tendencia más grande, es decir, son fluctuaciones más pequeñas que tienen lugar dentro de un movimiento macro con una determinada dirección. Una tendencia alcista demuestra que hay más compradores que vendedores y una tendencia bajista demuestra que hay más vendedores que compradores. Algunas veces las tendencias no son una sola línea recta. En ocasiones ocurre una tendencia muy fuerte que va cobrando más fortaleza y se forma a través de una sucesión de líneas alcistas con un ángulo cada vez más pronunciado. Ahora bien, esta línea trazada de tendencia marca el soporte de este movimiento. Por lo tanto, debes estar muy atento al momento en que las cotizaciones rompan este movimiento a la baja. Es decir, cuando se rompe el soporte, suele ser una señal de que podría comenzar una fase o periodo bajista. De la misma forma, si tienes una tendencia bajista, la línea trazada que marca la dirección actúa como resistencia y cuando se rompe al alza, resulta el preludio de una nueva fase alcista. Sin embargo, ten especial atención en el tamaño de la ruptura. No te abalances a invertir tu dinero apenas el precio cruce la línea de tendencia. Fíjate en el volumen y espera al cierre de una segunda o tercera vela que confirme la nueva tendencia. Al igual que los soportes y las resistencias horizontales, las líneas de tendencia adquieren fortaleza con cada nuevo rebote en este nivel y cuanto más tiempo permanezcan vigentes. Sin embargo, mientras más fuerza tiene, más potente será el cambio cuando se rompa la tendencia y en estos casos también ocurre un pullback o corrección hasta la antigua línea de tendencia. Es muy importante que operes siguiendo la tendencia. Si la tendencia es alcista, siempre debes buscar oportunidades de compra y nunca de venta. Si la tendencia es bajista, siempre buscarás oportunidades de venta y nunca de compra. Desde luego, tu decisión estará determinada por el periodo de tiempo que más te guste operar. Recuerda que hay, llamémoslo, mini tendencias en periodos de tiempo más corto que te permitirán tomar beneficios de forma más rápida en posiciones que no permanecerán abiertas durante mucho tiempo. Pero no abuses de tiempos muy cortos. Los periodos de tiempo más cortos te pueden dar beneficios más rápidamente, pero también contienen muchas señales falsas que te harán perder dinero. Siempre recuerda confirmar tus señales con otros indicadores, cosas como confirmar con el volumen, los cierres de las velas y otros indicadores que veremos más adelante, pero tampoco abuses de los filtros porque podrían retrasar mucho tu entrada y por lo tanto hacerte perder beneficios o incluso podrían hacerte perder por completo la oportunidad. Cuando te encuentres operando una tendencia alcista, intenta comprar cuando el precio se apoya en la línea de tendencia. Y siempre debes salir de la operación cuando el precio caiga por debajo de esta línea. En caso de que hayas comprado en la línea de tendencia esperando un rebote y el precio siguió cayendo y rompió la línea, lo más inteligente que puedes hacer es cerrar la posición y asumir la pequeña pérdida. Es mejor perder un poco ahora que dejar abierta una posición perdedora mucho tiempo porque podría afectarte duramente. En este negocio, si tú asumes, por ejemplo, una posición de compra aquí, cuanto más suba el precio, más dinero estarás ganando y seguirás ganando dinero mientras mantengas la posición abierta y el precio siga subiendo. Cuando consideres que ya ha subido bastante y que quizás ya no suba mucho más, o cuando identifiques un patrón de cambio de tendencia, debes cerrar tu posición para quedarte con el dinero que has acumulado hasta ahora en toda la subida.
Por el contrario, si compraste en este mismo nivel, pero el precio se ha ido en contra y comienza a bajar, comenzarás a perder dinero. Y seguirás perdiendo dinero mientras el precio siga bajando y tú mantengas la posición abierta. Dejarás de perder dinero cuando cierres la posición. Te preguntarás, ¿y por qué mantendría la posición abierta si estoy perdiendo dinero? Bueno, pues porque podrías estar esperando a que el precio suba nuevamente. Si tu análisis te ha dicho que el precio está próximo a subir, es posible que todavía baje un poco más antes de comenzar a subir. Pero somos seres humanos y nos equivocamos. Así que hay ocasiones en las que debes olvidar tu ego, aceptar que te equivocaste y cerrar la posición perdedora cuando acumule más pérdidas de las que estás dispuesto a asumir. De lo contrario, alimentar tu ego te puede salir muy caro. En la siguiente clase te voy a mostrar patrones de cambio de tendencia, formaciones gráficas y otras figuras que te pueden ayudar a identificar y predecir los posibles próximos movimientos del precio para que aprendas a aprovechar oportunidades o salirte de una posición en el momento correcto.